Muchas gracias, Rodrigo querido. Primero, te agradezco la invitación, pero el agradecimiento es doble porque me das la oportunidad de estar ante admirados, muy admirados y queridos amigos. La verdad es que es un espectáculo escucharlos hablar porque además has tenido el talento de escoger a la gente, de la gente más notable en cada país. El caso de Germán me une una afinidad intelectual con él que tiene que ver con, sobre todo, esta idea de replantearnos el tipo de regulación que viene, el tipo incluso de las características que los órganos regulatorios deben de tener, qué estructura, qué características y qué tipo de regulación deben de tener. Claramente la regulación en un mundo 3G era totalmente distinta al de 1G y no se diga en un mundo 4.5G. No digamos lo que va a suceder en un mundo 5G, que será un poco la terminación de mi reflexión. En el caso de Manuel, que es sin duda alguna uno de los hombres más respetados por su visión regulatoria, pero sobre todo por una visión propositiva y conciliadora en América Latina. Patti, mi querida Patti, que es una joven y notable abogada, entusiasta, que ya ha tenido sus primeras grandes batallas en el mundo regulatorio, no solamente en su país, sino incluso fuera, en el caso específicamente de Perú. Y el caso de Enrique Carrier, que sin duda alguna pertenece a esta espectacular y escénica horizonte de pensamiento digital argentino. Enrique por sí solo representa uno de los analistas más respetados en la región. Entonces, la verdad es que a mí me distingue mucho tu invitación, Rodrigo, y además, y lo único que te critico y que te tengo que señalar es que me dejaras acá, porque mientras los escuchaba hablar, he tenido que eliminar láminas de mi presentación, porque han tenido la enorme capacidad no solamente de anticiparte a muchas reflexiones, sino también de destruir muchos de mis planteamientos ahora. Entonces, ni hablar, ya reduje como a 5 o 6 láminas mi presentación, pero voy a tratar de mencionar finalmente algunos de los puntos que ellos han señalado. Nuestra materia es compleja, Rodrigo. Nuestra materia es compleja porque más bien afortunadamente nos presenta un reto intelectual. Y el reto intelectual es abordar un fenómeno del conocimiento desde muy diversas perspectivas. Es un tema epistemológico, pero como finalmente nos citaste aquí en Flaxo, tenemos la capacidad y tenemos la oportunidad de hablar entonces desde una perspectiva también epistemológicamente multidimensional. Porque Germán tiene esta enorme capacidad de razonar desde lo económico, Manuel desde la parte tecnológica, ¿no? Aunque también económica, por supuesto, y Patti, que es una abogada, Enrique, que habla muchos lenguajes, también el económico, el jurídico, el de política pública. Pero es que es así nuestra materia. Yo no podría, y aquí comparto, voy a compartir mi mini presentación ahora con ustedes. Por supuesto, soy abogado y entonces tengo que presentar un enfoque también desde lo jurídico, pero lo que nos pasa a los abogados es que un abogado del sector, de nuestro sector, que no habla el lenguaje tecnológico está perdido. Un abogado que desde el lado, desde nuestro sector, que no hable desde el lado económico y que no sepa leer estados financieros, que no tenga la capacidad de interpretar estados financieros, inversiones, utilidades y valuaciones, pues está perdido en nuestro sector. Un abogado que no tenga la capacidad de razonar derecho comparado en nuestro sector, pues también está claramente fuera de nuestro sector. Y un abogado que no tenga la capacidad de poder comprender la política pública comparada, pues también está fuera de nuestro sector. Perdón, ¿la pantalla se ve completa? ¿Sí? Perfecto. Entonces, en esa lógica, nuestra materia se tiene que analizar. La regulación y la política pública se deben de entender desde un aspecto multidimensional.
Ahora, el tema al cual nos invitaste es a hablar es el concepto de servicio público y el acceso universal. Mira, Rodrigo, y perdón que me refiera mucho a ti, pero es que tú fuiste el provocador de esto. Entonces, el tema del concepto de servicio público es uno de los conceptos más apasionantes en el mundo, en mi mundo, en el mundo jurídico. Lo primero que te enseñan en derecho administrativo es el concepto jurídico de derecho público. Y a mí me apasiona estudiar el concepto de servicio público en materia comparada. Germán hizo una espléndida revisión del marco del servicio público en la legislación colombiana. De hecho, yo les debo de decir a la audiencia que nos está viendo que cuando se elaboró la Ley de Telecomunicaciones de México, en alguna de las primeras versiones de la Ley de Telecomunicaciones de México, copiamos el concepto de órgano autónomo constitucional que existía en aquella época para el antiguo órgano regulador del audiovisual que estaba en la Constitución y el concepto de servicio público, porque las telecomunicaciones en mi país eran un servicio de interés público, no un servicio público. Y es importante ir acotando todos estos conceptos, porque a lo largo de las distintas regulaciones en América Latina, transitamos de servicio público, servicio de interés público, servicios esenciales públicos, y no necesariamente son lo mismo. Hay una característica básica en los conceptos de servicio público que tiene que ver primero con el carácter universal del servicio, en segundo lugar, que es un servicio permanente, constante, con características de calidad específicas y características esenciales de entrega. Esto más o menos está en casi todas las regulaciones que tenemos en América Latina. Pero además el concepto de servicio público ha evolucionado a lo largo de la regulación de las telecomunicaciones. Quiero recordarles que a principios del siglo pasado, en 1910, 1915, surge la Radio Communication Commission, que fue el primer órgano regulador de las comunicaciones en el mundo, específicamente para algo, para regular la interconexión entre las empresas de telecomunicaciones que empezaban a existir a principios del siglo pasado. Poco tiempo después, más o menos en 1920, surge el primer órgano regulador que conocemos de la comunicación actual, que es la Federal Communication Commission, y empieza a trabajar por primera vez en lo que es la protección de los derechos del consumidor y a regular la actividad económica en materia de competencia que existían en estos órganos. Sin embargo, el concepto de telecomunicaciones y también de comunicación va a evolucionar en el tiempo. El segundo gran avance en materia de regulación del servicio público se da más o menos en 1960, cuando por primera vez en Europa se comienza a hablar de un servicio público universal en materia de acceso al servicio de comunicación. Sin embargo, este concepto de servicio público es afectado por distintos elementos, particularmente algo que llamamos en materia jurídica y económica nuevos paradigmas. Hay un filósofo muy importante, Jürgen Habermas, que por primera vez es un filósofo de la Escuela de Frankfurt, que dice que cuando un hecho en la sociedad, una creencia en la sociedad, una conducta en la sociedad, tiene la capacidad de afectar lo económico, lo tecnológico, pero sobre todo lo jurídico y lo social, estamos enfrente de un nuevo paradigma. Y sucede que desde hace 30 años nuestro sector ha sido afectado por distintos paradigmas que ahora afectan el concepto de servicio público. Estos los conocen ustedes, estoy entre profesionales, pero lo voy a repetir para nuestra audiencia. La digitalización, la comunicación móvil, el Internet, la banda ancha, la convergencia, la nube, el Internet de las cosas, la ciencia de los datos, ahora la inteligencia artificial y por supuesto cosas que están llegando ahora como la realidad aumentada y la realidad virtual, son hechos que podemos calificar como nuevos paradigmas y tienen la capacidad de alterar y de afectar sobre todo los marcos regulatorios de política pública, pero sobre todo un concepto como el concepto de servicio público. Esta lámina se la saben de memoria, pero no quiero que la vean como la hemos visto y como la conocemos ahora, incluso hasta en memes que circulan en las redes sociales. Quiero que pensemos del lado regulatorio. La regulación para 1G no fue la regulación, ni el concepto de servicio público que lo fue para los servicios que estamos dando actualmente, ¿no? 2G, que agregó los conceptos de SMS, tampoco tuvo la regulación que tenemos hoy en día.
donde tenemos un cambio dramático en la regulación contemporánea y en el concepto de servicio público, incluso en conceptos como acceso universal o servicio universal, es en 3G. Por primera vez con la tecnología 3G, que además Araya tuvo la capacidad de presentar una espléndida lámina de la penetración 3G en su país, que además se repitió más o menos con niveles de eficiencia en América Latina. 3G fue el momento en que se crea, yo creo que el 90% de la regulación que conocemos hoy en día y particularmente en Europa. 3G fue el mundo del despliegue tecnológico europeo. Nadie le puede discutir a Europa que desplegó las mejores infraestructuras 3G en el mundo que conocimos. Era el momento estelar de los proveedores tecnológicos europeos, tanto de equipos tecnológicos, tanto de devices como de infraestructura tecnológica, pero sobre todo en el año 2000 fue el momento en que surge Ofcom, que fue el primer órgano regulador, digamos, robusto, el creador de buena parte de la pedagogía regulatoria en América Latina, el creador de buena parte de la pedagogía en materia de competencia, de acceso a insumos esenciales, de liberación de espectro y de acceso a insumos como el mismo espectro. 3G fue entonces el momento en que en materia de regulación, la regulación le copia algunos de los elementos que ya existían en la política pública, como por ejemplo regular y no, perdón, como hacer política pública y no hacer política pública, se replica en materia de regulación. El mundo de 3G en Europa fue uno de los mundos más regulados o sobreregulados que hayamos visto. El mundo 4G es exactamente lo contrario. El éxito, el campeón indiscutible del despliegue de infraestructura y de regulación fue Estados Unidos. 4G deja abandonado buena parte de las prácticas regulatorias europeas, y en Estados Unidos se decide regular tan intensamente como se regula en Europa, no regulando. Es decir, a cada acto jurídico y administrativo de regulación europeo venía un estudio para no regular la misma situación en los Estados Unidos. Aquí empezamos a tener un contraste de mundos regulatorios totalmente distintos, donde América Latina además se queda también de manera pendular. Buena parte de la regulación latinoamericana viene del mundo todavía 3G. Escasamente en el 2013 tuvimos algunos cambios en marcos legislativos, particularmente en México, en España y en Ecuador. En el 2013 los países que cambiaron sus marcos regulatorios y jurídicos fueron justamente México, Ecuador y España, y no necesariamente todos en un buen sentido, pero digamos que fueron los más recientes. Hasta ahora los casos de Colombia el año pasado y de Brasil a principios, los primeros 3 meses de este año. Pero en Estados Unidos entonces toman la escuela de no regular. Por supuesto, la situación regulatoria en Estados Unidos es absolutamente distinta. Ustedes recordarán que hace 20 años las empresas más grandes del mundo eran las empresas de infraestructura de telecomunicaciones, y en este momento las empresas más grandes del mundo son justamente los productos, las nuevas especies digitales derivadas del mundo 5G, que fue un mundo global, mercados globales y muy poca regulación, particularmente en nuevas áreas que antes no veíamos en un mundo 3G y poco en 4G, que es el mundo de la protección de datos, y también en el mundo de la protección del consumidor. Por supuesto, el mundo 5G trae retos regulatorios distintos y por supuesto van a afectar el concepto de servicio público de una manera distinta. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día y al que nos enfrentan los marcos jurídicos y los marcos de política pública y los marcos regulatorios actuales? Las fronteras entre las materias se están separando, se están colapsando. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Derecho de la UNAM, y además me da mucho gusto ver que por ahí está un querido amigo en el público, Oscar González, que también es abogado, que nos enseñaban en la facultad de estudiar de manera independiente Derecho Informático, Derecho de las Telecomunicaciones y Derecho de la Radiodifusión. Pero sucede que en este mundo 4G, 4.6, y no se diga en el mundo 5G, las fronteras entre las materias ya se colapsaron. Pero no solamente entre las áreas de telecomunicaciones, tecnologías de la información, o incluso en el mundo de los contenidos audiovisuales y de la radiodifusión.
Las fronteras entre estas tres áreas ya se colapsaron prácticamente, pero también se han colapsado con el mundo de la propiedad intelectual, con el mundo de la protección de datos, con el mundo de la protección al consumidor y también en materia de competencia. Por ejemplo, tenemos hoy en día una nueva generación de derechos fundamentales y constitucionales que compiten y además están en tensión permanente con el mundo del derecho de la competencia. Por ejemplo, hace un momento mencionaba Germán el caso de México, donde hacia afuera podría pensarse que es lo mismo una empresa preponderante que poder sustancial de mercado, y no es lo mismo. En México existe la regulación en materia de competencia y con poder sustancial de mercado, es decir, el derecho de la competencia, pero existe un régimen especial único en el planeta que se llama preponderancia. Eso no existe. Personalmente creo que es una abominación, pero bueno, por lo pronto existe ahí, y no es lo mismo que poder sustancial de mercado. Entonces, prácticamente las materias han venido a colapsarse, generando incluso confusión y ya evidentes contradicciones en materias. Una de ellas es en materia, ya el conflicto que empezamos a ver entre derechos humanos y derecho de la competencia. En el 2012, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitieron un acuerdo donde se reconoce como un derecho fundamental el derecho de acceso al Internet. Este es un acuerdo muy importante que 15 países de América Latina suscribieron. Hasta el día de hoy tenemos a 15 países que lo han suscrito. Ahora bien, ¿esto es derecho vigente o derecho positivo en nuestros países? Depende. Esencialmente hay un sistema que es el sistema garantista, un sistema constitucional garantista que sostiene que todos aquellos acuerdos internacionales que los países suscriban son parte del derecho positivo, o incluso todos aquellos derechos humanos universales son parte del derecho positivo de cada país. Pero esto cambia de acuerdo a la interpretación constitucional. No me voy a meter en esos detalles hoy en día. Lo importante es que ya hay un reconocimiento al Internet como un derecho fundamental. Pero esto tiene consecuencias. Esto es muy importante, porque cuando un derecho fundamental se vuelve un derecho fundamental, esto es, digamos, parte de lo que va a ser la nueva regulación, parte de la nueva política pública también, y parte de lo que serán los nuevos conceptos de servicio público. Entonces, atentos. Cuando un derecho fundamental lo es, primero es universal, segundo, es indivisible a otros derechos humanos como la salud, la educación, la cultura, ¿no? Son interdependientes y son programáticos. Esto es un principio jurídico universal. Aquí no tenemos ningún conflicto de interpretación. Pero para que un derecho fundamental pertenezca a un sistema garantista, se debe de garantizar con política pública. Si no hay política pública que garantice esos derechos fundamentales, entonces no se están protegiendo esos derechos fundamentales en los órdenes jurídicos de nuestros países. Incluso si hay política pública que va en contra, limita o conculca estos derechos fundamentales, esa política pública puede ser excluida del orden constitucional, del orden jurídico de nuestros países. Es decir, si hay alguna regulación mal diseñada que atente la viabilidad económica de las empresas de telecomunicaciones, eventualmente puede salir del orden jurídico de nuestros países. Entonces, todos estos son nuevos criterios que empiezan a enriquecer nuestra materia en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Aquí están algunas de las características que les mencionaba. Los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y programáticos. Esto es muy, muy, muy importante. Lo que sucede ahora es que en el mundo digital, como lo vemos, tenemos un estado donde podemos decir, yo sostengo, que existe entonces un bienestar digital. Las redes de telecomunicaciones ahora, que se han prestado a partir de la infraestructura digital que los operadores de telecomunicaciones han garantizado, y sobre todo también la regulación y la actividad del Estado inteligente, han permitido que por primera vez podamos medir algo que no sucedía antes. Podemos en este momento medir el nivel de protección y de tutela jurídica sobre los derechos fundamentales que se ejercen en las redes. Antes no podíamos hacerlo.
A mí siempre me ha apasionado ir a nuestros eventos. Soy, junto con unos queridos amigos que son Mauricio Agudelo, Sebastián Cabello, Pablo Bello, creador del TLC. Y durante los últimos años hemos podido medir siempre económicamente todo, los accesos, las brechas de acceso, las brechas de adopción, fija, móvil, las velocidades, pero por primera vez estamos ante un momento en el que podemos empezar a medir también la protección de derechos fundamentales en las redes. En este momento, la infraestructura digital de América Latina nos ha permitido medir la protección de la libertad de expresión, el derecho a la información, estas redes garantizan la libertad de prensa, la transparencia, el acceso a la información pública, datos abiertos, y además han permitido ejercer derechos fundamentales que ya existían, pero que no los habíamos visibilizado: el trabajo, la educación, la cultura, la salud y la seguridad. Y hemos podido habilitar de manera más poderosa el comercio digital, la inclusión financiera, la competitividad, la innovación y participar de mercados globales. Pero además podemos medir estos servicios en una nueva generación de derechos digitales que se miden ya no solamente a nivel federal o a nivel de los grandes países, sino a nivel municipal y local. Municipal o local con las provincias, departamentos o con las alcaldías, municipalidades o cantones de toda la región, de toda América Latina. ¿Qué sucede? Olvídense la palabra 5G. Vamos a pensar en un mundo digital. Lo que sucede hoy en día es que para pensar la regulación, la política pública y conceptos como servicio público, tenemos que pensar en un nuevo ecosistema que se ha venido a enriquecer de manera distinta. Primero, tenemos integración de materias. Tenemos nueva infraestructura, por ejemplo 5G, ustedes lo saben, para los especialistas y para los colegas, tenemos una nueva generación de arquitectura tecnológica. Es decir, 5G no es nada más velocidad y menos latencia. Eso sería una manera muy torpe, muy básica de hablar de 5G. 5G en realidad tiene una nueva arquitectura de infraestructura donde tenemos cloud, edge computing, virtualización de redes, tenemos cómputo, supercómputo, tenemos una serie de elementos que no existían en infraestructura, pero también de servicios TIC. Por ejemplo, la nube nos está llevando a tener renta de infraestructura, renta de licencias de software, gestión de servicios que no teníamos antes, nuevas plataformas, liberación de servicios IoT, Big Data e inteligencia artificial. Los servicios TIC que se ofrecían por separado ahora vienen insertados dentro de la infraestructura de telecomunicaciones, y todos los servicios de telecomunicaciones son también TIC por definición. Es decir, podemos hablar ahora de una nueva regulación digital y de una política digital que es prácticamente la nueva frontera muy audaz a la que nos está llevando la tecnología desde la perspectiva de nueva regulación, marcos jurídicos y nueva política pública. Pero además de esto tenemos un nuevo mundo de nuevas inversiones, de nuevos derechos constitucionales que además bajan, insisto, con regulación y con política pública a los municipios y a los departamentos o provincias, nuevas inversiones en áreas que todavía estamos por conocer, nuevos modelos de negocio, nueva, insisto, política digital y nueva regulación. Pero además, si ustedes ven este ecosistema, vamos a ver que entonces tenemos de lado hacia afuera derechos humanos, protección de datos personales, derecho de la competencia, blockchain y su regulación y política pública también al respecto, fintech y política pública y nuevos marcos jurídicos al respecto. En México tenemos una ley fintech muy interesante que un día platicaremos. Tenemos también protección al consumidor y nuevas perspectivas de enfoque de protección al consumidor. Propiedad intelectual, ojo con esto, es una materia muy importante. Yo invito a toda la audiencia a que estudien en los 3 capítulos de telecomunicaciones, propiedad intelectual y comercio digital que acaba de suscribir Canadá, Estados Unidos y México en el TEMEC. No porque les importe lo que va a pasarle a México ahí, sino porque este es el primer acuerdo que los Estados Unidos suscribe de tercera generación con sus socios comerciales.
y América Latina es en casi todos los países socio de los Estados Unidos, y ya tienen ustedes ahí la primera posición y la primera visión que tienen los Estados Unidos en materia de telecom, propiedad intelectual y economía digital para revisar. Y por lo tanto, entonces, estamos frente a una nueva generación de política pública. Política pública, si hablamos del lado de derechos fundamentales, la política pública no puede ser igual a la antigua generación de política pública que teníamos. Colombia, por ejemplo, fue el país que visibilizó por primera vez la política pública como una herramienta poderosa de transformación digital en las sociedades con el Plan Vive Digital. Pero claramente ese Plan Vive Digital tiene una interpretación distinta en un nuevo ecosistema como el que tenemos. Lo mismo tiene que suceder con la regulación, y la política pública ya no debe de ser solamente federal, sino, insisto, local y municipal. Entonces tendremos nueva regulación municipal y en las entidades federativas. Y este es entonces el nuevo, me parece a mí, mapa al que nos vamos a enfrentar para poder hablar y para poder comprender el nuevo reto al que nos enfrentamos. Por eso insisto en que recupero las muy inteligentes palabras de mis colegas que me precedieron, donde todos coincidieron en mencionar, al igual que en la política pública, regular es regulación positiva, pero también no regular es regulación. Y lo mismo en materia legislativa. Poner cierto tipo de marcos jurídicos definidos es, por supuesto, parte de las atribuciones de un poder legislativo, pero no incorporar cierto tipo de legislación para permitir que el órgano regulador lo realice es también positivo. Es decir, la ausencia a veces de una legislación o de un párrafo es una legislación positiva. Y este es el mundo al que nos estamos enfrentando y por la cual entiendo que nos invitaste a hablar, mi querido Rodrigo. Y solamente para terminar, ya no me voy a extender, estamos ante un mundo entonces donde tenemos que repensar la nueva legislación al tenor de nuevos derechos fundamentales para crear nueva política pública y regulación especializada. Por ejemplo, en materia de política pública, vamos a necesitar ahora ya no solamente política pública federal, como los decía, sino incluso política digital especializada, política digital para la salud, la agenda digital para la salud, política digital para la educación, la agenda digital para la educación, política digital para la cultura, para la agricultura, para la economía, de manera específica, sectorial. Con esto termino. Muchas gracias y ha sido un placer estar con ustedes.